¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz. Hoy es lunes 13 de febrero del 2017 y estrenamos semana además, si me lo permiten, en lo deportivo, una semana intensa por esto pues que este próximo 16 arranca la Copa de Su Majestad el Rey aquí en Gasteiz. Bueno, la verdad es que estamos en el Gran Hotel Laqua, donde realmente es prácticamente sede de muchos de los equipos y no de todos los equipos que compiten en esta próxima Copa, en esta próxima edición de la Copa del Rey aquí en nuestra ciudad. Pero mención especial en esto de lo deportivo, evidentemente, al Araski, ¿no? Porque no solo habían hecho ya historia por subir a esa primera división de honor femenino, sino que hicieron ya historia llegando a esa fase final de la Copa del Rey y además siguieron haciendo historia pasando esa primer corte. Incluso siguieron haciendo historia, dando la cara contra uno de los equipos más importantes, no en Europa, en España, sino en Europa, como eran las jugadoras del Girona, que están llamadas a ganarlo todo. Ayer perdieron la final, es verdad, contra Perfumerías, pero sí que es verdad que ahí tenemos esas imágenes recuperadas de ITV. Bueno, impresionante partidazo de las chicas de Madalena Uriarte, maravillosas. Y por cierto, quiero decir de la afición, yo no me cansé de tuitear y de animar a nuestras chicas. Bueno, la verdad es que felicitar, ya lo hicimos públicamente el otro día, pero hoy más si cabe por ese resultado en Girona, en esa Copa de Su Majestad la Reina de España. Bueno, dicho eso, hoy es día 13, les decía, y hoy se conmemora el Día Internacional de la Radio. Hablar de la radio es el medio en el que yo me formé y en el que yo he dedicado muchas horas, y en el que yo me he sentido muy a gusto hasta que me encontré con las cámaras. Es otra forma de hacer periodismo, es otra forma de enfrentarse al medio y a la información. Diferente, muy diferente, nada que ver con la radio. Bueno, Día Internacional de la Radio, y yo quería contar, bueno, pues con un amigo, alguien cercano con el que poder charlar, en plan así, algo muy coloquial, muy de amistad. Paco Valderrama, periodista, locutor en Radio Vitoria, Araba Gaur 3, todo de lunes a viernes, Eso es. De 6 a 7 de la tarde. De 6 a 7, sí. De 6 a 7 de la tarde. Ahí estamos. Pero además, responsable también de Periscopio, responsable de WordPress Foto. Bueno, sí. Que no sé cómo, algunas otras actividades. Y algunas otras más, seguro. Bueno, Paco, yo te decía, y de verdad, hablando de la radio, lo primero, tú eres periodista, ¿cómo llegas, cómo es esa primera noción de decir, bueno, yo quiero ser periodista? ¿Cuándo tienes conciencia de que quieres ser periodista? Esa es la primera. Pues prácticamente creo que no lo sé, y posiblemente tenga bastante culpa la radio, ¿no? Yo siempre he oído la radio muchísimo, pero desde muy pequeñito. Siempre la radio ha sido un elemento muy importante. Luego, bueno, pues siempre has tenido curiosidad, como yo creo que llegamos todos a esto. Leemos periódicos también desde pequeño, nos gusta leer, nos gustan las historias, nos gustan que nos cuenten historias. No eres malo contando historias, no eres del todo malo, eso te lo reconocen, y eso yo creo que te lleva un poco a este oficio, ¿no?, de periodismo. Pero es curioso, ¿no? Porque cuando uno decide ser periodista, efectivamente, en este caso, tú descubres la radio desde muy joven, ¿no? Y estás diciendo que incluso lees prensa desde muy joven, ¿no? No es lo habitual, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, hay otros oficios que no son periodistas también, ¿no? Pero no hay un momento así en el que decidas, no, voy a ser periodista. Sí que hay un momento en el que hubo que decidir qué quiero ser por aquello de la utilidad o la vocación. Sigue pasando. Y no sé, ya me estoy remontando casi a la época romana, ¿no? Cuando, bueno, ¿qué hago? Algo relacionado con la economía, estudié algo de comercio también y tal, o hago periodismo, que es lo que verdaderamente me gusta. Entonces digo, bueno, pues de perdidos al río. Y hablo ya de los años, estoy hablando de la década de los 70, o sea que... ¿Cuánto ha cambiado el periodismo? Desde cuando tú acabas la carrera hoy en día, ¿qué ha cambiado? Pues ¿Dónde notas el cambio más importante? Yo es que tengo una duda, porque no sé si es que uno, a medida que va avanzando en la vida y se hace más veterano, se hace más escéptico, incluso a un punto cínico, pues piensa que todo va peor, ¿no? Pero en esta profesión yo creo que sí que está yendo a peor. O
O sea, yo lo veo peores sueldos, muchísima más influencia del poder y de los poderes económicos y políticos sobre el periodista. El periodismo yo lo entiendo siempre que tiene que ser molesto. Tiene que ser molesto para el poder, para las fuerzas que rigen una sociedad, ¿no? Pero no molesto per se, sino porque tiene que ser la parte crítica, la parte analítica, la parte que lleva esa información a los ciudadanos, que al fin y al cabo son a los que los debemos para que formen una opinión, ¿no? Yo creo que eso cada vez se está perdiendo más, está diluyendo. La profesión está ya muy desacreditada. Creo que tampoco el público, los ciudadanos en general, demandan una información pues rigurosa, veraz. Bueno, ahora parece algo tan curioso como la famosa posverdad, ¿no? Que no es más que una mentira. O sea, es la mentira. Esto es la mentira de toda la vida. Le llaman posverdad. Sí que tiene un factor nuevo que es, yo creo que es interesante, es que el mentiroso crea esa mentira y el engañado la acepta como verdad sabiendo que es mentira. Ahí puede estar un poco la clave de esa diferencia. Juego perverso, donde los haya. Bueno, es decir, no sé, aceptamos que eso es así, ¿no? Bueno, esto puede ser muy largo, pero sí que creo que se está perdiendo bastante, además, la función del periodista como elemento esencial en el control de los poderes y como elemento fundamental para la prosperidad y la mejora de la sociedad, ¿no? ¿Cuándo decide Paco Valderrama o cuándo ve la radio como una opción de trabajo? ¿Cuándo la ve? Una casualidad rotunda y absoluta. O sea, yo cuando empecé a estudiar en Madrid, en la Complutense, bueno, pues eran tiempos 76, acababa de morir el dictador. Entonces, bueno, había un florecer de medios de comunicación por todos los lados. Había revistas, aparecían periódicos, agencias, aquello era una locura. Eran tiempos muy dulces y ya en primero de la facultad había trabajo, o sea, en primero. Y yo, bueno, pues lo mío era el periodismo escrito, agencias, revistas, periódicos. Hice también un curso de realización en televisión porque veía que las televisiones, pero la radio la oía constantemente, sobre todo a las mañanas. Pero trabajar en la radio no se me ocurrió jamás, jamás. Pero un amigo, Iñaki Vizcarra, un compañero de TV que ahora vive en Estados Unidos, me dijo un día aquí en Radio en Vitoria, cuando venía de Madrid, y así, ¿por qué no haces una prueba en Radio? Bueno, pues voy a probar. Me hicieron una prueba y le digo, pero que es que no sirvo para esto en absoluto. Me hicieron una prueba y efectivamente salió fatal aquello y mi amigo reconoció, no, la verdad es que sí, esto no es lo tuyo. Y ahí me piqué de mala manera, o sea, es que fue algo... Voy a preparar el esquema de un programa semanal con internacional, nacional, voy a mejorar la voz y tal. Oye, hasta hoy. Luego pasé una oposición y tal, pero bueno, eran otros tiempos, ¿eh? No había un becariato así como ahora, cuando un producto valía, pues entrabas inmediatamente y Radio Vitoria fue una escuela fantástica, se hicieron cosas maravillosas, ¿no? Y bueno, luego ya en el 80 y tantos, una oposición que hubo, la aprobé y aquí me he quedado. Pero por total coincidencia. Bueno, porque te hirieron en lo más profundo de tu orgullo. Pues ¿sabes? Yo creo que sí. O sea, esa es la realidad, pero se lo debes de agradecer a tu muy buen amigo, Vizcarra, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué ha cambiado la radio de los primeros años en los que tú comienzas en las ondas a hoy? Porque sí que ha habido un cambio importante, pero ¿cómo lo has vivido tú? Y sobre todo, ¿en qué crees que hemos ganado o perdido el oyente de la radio? Hombre, pues la radio no es un medio diferente al contexto general de los medios de comunicación que hablábamos antes. Se puede aplicar lo mismo. Es decir, menos recursos, una influencia de los poderes mucho más aplastante. Eso se nota, ¿no? Se nota como se nota en el resto de los medios, y tanto en los medios públicos como en los medios privados. Hemos ganado en tecnología. Todo lo que es tecnología, bueno, pues ha sido un cambio brutal, ¿no? Aparte que ahora mismo pues podemos oír la radio desde por el transistor de toda la vida con sus 2 pilas hasta por nuestro teléfono móvil, en fin, lo que quieras. Pero el concepto de radio sigue siendo el mismo. Yo creo que el factor esencial de la radio sigue siendo la inmediatez absoluta. A pesar de mucho Twitter,
a pesar de lo que quieras, cuando ocurre algo, cuando hay algo potente, verdaderamente, pondremos la tele, miraremos internet, lo que quieras, pero la radio la ponemos siempre. Porque además de esa inmediatez hay una fiabilidad. Es decir, sabes que la radio te está contando las cosas como más o menos pueden ser, como más se aproximan a la realidad y de forma inmediata. Entonces yo creo que ese factor sigue funcionando. Luego, pues, ¿qué ocurre? Menos recursos, más horas de trabajo, gente que tira la toalla, pues porque, pues mire usted, prefiero servir pizzas a estar metiendo 12 horas para cobrar lo mismo. Una juventud que llega con mucha ilusión, pero claro, se encuentra prácticamente pues todo casi cerrado, ¿no? Con muy pocas posibilidades de progresar. Luego también, pues, no lo sé, el concepto de radio, sobre todo en el futuro, está muy condicionado también a la tecnología, ¿no? Incluso se habla de robot que ya prácticamente elaboran noticias. Entonces, bueno, pues no lo sé. Ciertamente. No lo sé. Comentabas el tema de las redes sociales. ¿Cómo han influido a la radio o a la forma de hacer radio? Bueno, pues sencillamente que estamos más pendientes también de Internet, de Twitter. A nosotros antes nos llegaban noticias a través de oyentes que nos llamaban, ¿no? Bueno, como todo medio de comunicación, esto no es diferente a la radio. Pues ha pasado no sé qué, o hay un problema tal. Entonces, bueno, ahora también estás pendiente de Twitter, ¿no? Y claro, todo esto hay que comprobarlo. La comprobación es esencial, ¿no? El contraste es muy importante porque te puedes pillar los dedos de forma muy importante. Bueno, lo hemos visto este fin de semana con el tema de la pelea entre aficionados del Alavés y catalanes. Hemos visto cómo la información iba de un lado a otro, si eran catalanes o eran los del Alavés, si eran, o sea, no sabíamos quién era realmente quien había optado por... El peligro, ya sabemos de todo esto cuál es. El peligro es que mezclas deseos con realidades, mentira con semiverdad, intereses oscuros o problemas personales, todo cabe ahí, ¿no? Claro, hay que pulir mucho en todo esto. No es fácil. Paco, ¿cuál es el día a día? ¿Cómo es el día a día en la radio? Porque sí que es verdad, ¿no? Tú haces en Radio Vitoria Araba Gaur 3, es prácticamente el último informativo del día, de 6 a 7 de la tarde en Radio Vitoria. ¿Y cómo es, quiero decir, qué es lo que arrastras de la información desde la Araba Gaur, que arranca hasta la última de la tarde? ¿Cómo es esa transversalidad con tus compañeros? Desde que llegas a la emisora, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? ¿Cuál es el planteamiento de producción en ese momento? Bueno, hay una reunión de redacción a primera hora de la mañana, allí se deciden un poco los temas que se van a abordar, temas que llegan pues por muy diversas fuentes, desde los comunicados de prensa, convocatorias de rueda de prensa, miras tu correo electrónico, también hay gente que llama para pues, plantear algún tipo de noticia de tema, tú tienes tus propios temas, hay otros que se están siguiendo de días anteriores, en fin, todo esto es una amalgama en la que llega todo el material o todas las posibilidades de material en bruto. Todo esto, lógicamente, se pule de una manera u otra, se reparte... Tareas, los redactores, ¿no? Y las redactoras van a sus áreas concretas o a lo que haya que cubrir, se elaboran las noticias, la gente llega al informativo de la 1:30 con la lengua fuera, normalmente, ¿no? Porque casi todo se desarrolla a la mañana, entonces pues, se hace el informativo de mediodía y la ventaja que tenemos a la tarde es que podemos seleccionar más, cuidamos más, podemos pulir esas noticias, hacer un seguimiento todavía mayor, si es posible. Es decir, hay más tiempo para que el producto pues, sea más elaborado sin esa urgencia que te pide la radio a la 1:30. Hay que tener en cuenta que nosotros 2 horas es ya pasado, ¿no? Es decir, lo que no hayas hecho ya, cosas que han pasado hace 2 horas, pues igual ya no interesan, ¿no? La radio es lo más inmediato. Entonces, bueno, todo esto se elabora, se vuelve a hacer una escaleta, un planning, se cambia el orden de las noticias, llegan otras nuevas, se complementan y se elabora el informativo, o sea, es el día a día, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una noticia, ¿no? A la hora de redactar una noticia que tiene que dar, ¿no?
¿Cómo es ese momento de enfrentarse a esa noticia? Quiero decir, hay que dar una noticia, sea la que sea, política, sociedad, cultura, deportiva, la que sea. ¿Cómo es ese momento de enfrentarse a ese momento de tengo que dar esta noticia, pero la quiero dar? ¿Cómo uno está sujeto a la no sé cómo decirte, a la forma de dar la noticia, ¿no? Porque sí que no dejamos de ser personas, seres humanos, que estamos condicionados, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos? A mí, por ejemplo, me pasa muy a menudo, ¿no? Me puedo leer la misma noticia en 3 medios de comunicación, aparte de escucharla, y al final me genero, pues hombre, mi opinión personal al respecto, ya con los datos que puedas tener y tal, ¿no? Pero al final, a la hora de enfrentarte al redactado, a la hora de enfrentarte a la dicción, ¿no? A la exposición cara al oyente, ¿cómo es ese momento? Bueno, en la radio tenemos una máxima, ¿no? Que es todo el mundo tiene que entender la noticia. El problema de la radio, entre comillas, el problema es que no puede releer la noticia. Es decir, un párrafo, lo empiezo de nuevo, a ver que no lo he entendido bien. Por lo tanto, hay que luchar mucho con eso. Yo creo que la clave esencial es quedarte con la espina dorsal, quedarte con el núcleo de la noticia. Lo más importante, lo esencial, lo demás puedes quitarlo. Lo importante es que la gente entienda cuál es esa noticia. Eso implica una disciplina, sobre todo para los que hemos venido de la prensa escrita, ¿no? Pero ese es el factor esencial. Y luego otro factor muy importante es el factor tiempo. ¿Cómo elaboro esta noticia para llegar al informativo? Yo no tengo 24 horas o 12 horas como en un periódico. Tengo que hacerlo en 1 hora, en hora y media. ¿Qué fuentes? ¿Cuáles son? ¿Cómo la contrasto? Es una carrera contrarreloj, ¿no? Para luego al final eso, que quede en una noticia en 40 segundos, ¿no? Pero bueno, es la radio, yo creo que esa es la magia de la radio. Oye, ¿hay mucha presión cuando están los CIEs y los EGMs? ¿O previos a? Hombre, nosotros tenemos la ventaja de ser una emisora pública. Somos una emisora Radio Vitoria perteneciente al grupo de comunicación EITV y tenemos esa ventaja de que sí afecta porque llegan y, oye, pues esto ha ido bien, esto ha ido mejor, esto no ha ido tanto, pero vamos, no somos como una emisora privada que están sometidos, o una emisora de radio, de televisión o de prensa escrita también, están sometidos a una absoluta y rotunda dictadura de las audiencias. Es decir, si esto funciona, puede ser una basura, pero eso tiene que seguir. Y no vamos a decir nombres, pero sabemos cómo funciona, ¿no? Y eso es tristísimo, vamos, pero es lo que hay, es lo que hay. Porque esa audiencia, lógicamente, genera unos intereses económicos enormes de los que depende la supervivencia prácticamente de ese medio, a través de la publicidad, lógicamente, ¿no? Pero bueno, pues digamos que esa dictadura de la audiencia se genera normalmente en base a la cantidad, no a la calidad. Pero bueno, es lo que hay. Paco, ¿cuántas veces te has mordido la lengua o cuántas veces has borrado párrafos diciendo no voy a decirlo porque probablemente si digo esto o si escribo esto? Hombre, normalmente no se hace opinión, no se hace editorial en la radio, en un informativo, salvo bueno, pues en áreas específicas en las que es así, es opinión, es firma. Pero bueno, sí que puedes introducir, hay veces que no te muerdes la lengua, es que harías algo peor, ¿no? Y bueno, y a veces trasciende algo, ¿no? En la presentación de la noticia, en el tono, ¿no? O en la elaboración, en fin, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Estamos un poco cansados ya de estas peleas, pues vacuas, vacías, estas discusiones eternas en nuestros representantes públicos, ¿no? Que todo el mundo lo habla en la calle, lo dice, pero bueno, que ya vale, ya, ¿no? Vamos a hacer algo práctico, algo que de alguna forma afecte directamente al ciudadano, ¿no? En el buen sentido. Entonces, bueno, pues, hombre, tienes que controlarte, ¿no? Tienes que controlarte mucho. Pero mucho, sí, es verdad. Te habrán llamado más de una vez, ¿no? Por algo que hayas escrito o por algo que hayas dicho. No, sí que me han llamado alguna vez por haberme equivocado. Pues, pero sencillamente porque me he equivocado. Bueno, precisamente no me han llamado, pero el viernes pasado metí la pata en un texto muy pequeñito, breves que llamamos, que son pequeñas noticias, pues para dar. Entonces era una convocatoria de SARE, del
de la plataforma para pues una manifestación por un preso enfermo, un preso de ETA enfermo. Y yo escribí, claro, es un poco la velocidad a la que vas a escribir tal, el preso Oyer Bravo y y 2 veces. Claro, salí, pero Oyer Bravo, si es un colaborador de Radio Victoria, ¿qué? Y me había equivocado en el apellido por ir a toda velocidad, ¿no? Oyer me sonaba Oyer Bravo y ahí se quedó. Entonces, claro, metí a Oyer Bravo en la cárcel y, bueno, una cosa... pues es que estas cosas pasan, ¿no? No, nadie me llamó para decirlo, pero, bueno, la redacción, pues sí que hubo cierto revuelo, ¿no? Pero estas cosas pasan, entonces, bueno... Y te llaman igual, pues eso, porque te has equivocado con una cifra, con un nombre, o porque el sentido... Cuando entran en el sentido de la noticia, yo allá no respondo, evidentemente, digo, mira, si quieres ven aquí, elabora tú la noticia o quéjate a la dirección, pero... No es fácil, ¿eh? Pero no, normalmente no suelen llamar. No es fácil. Es difícil hacerle ver al escuchante de la radio, intentar que vea realmente la imagen que se transmite atrás de la voz de la radio. ¿Lo intentáis? ¿Intentáis que...? Claro, es que esa es también la magia de la radio, ¿no? La imaginación que genera. Pero nosotros en informativos lo que se trata es de la claridad del mensaje. El mensaje tiene que ser claro y es difícil, porque si nos movemos en los ámbitos institucionales, la terminología es brutal. Enmiendas transaccionadas, yo qué sé, ¿no? Comisión subrogatoria de no sé qué. Todas estas cosas hay que quitarlas, ¿no? Hay que expresarlas de otra manera y hacerlo mucho más directo. No siempre es fácil, no siempre se puede, no siempre hay tiempo, pero se intenta. Yo creo que esa es un poco la pelea que yo personalmente tengo y supongo que los compañeros y compañeras también. ¿Cuántas horas acabas escuchando? Horas de día, horas que pasas al día escuchando la radio. ¿Cuántas horas escuchas radio? Pues aparte de no escucharme el momento en el que yo estoy, porque según se están emitiendo estás mirando papeles y el guión y todo esto, y no te das cuenta realmente de lo que se está emitiendo, que se supone que ya lo tienes todo controlado. Aparte de eso, a la mañana oyes mucho la radio, oyes al resto de los compañeros, otras emisoras, chequeas, y luego prácticamente nada, picas informativos, pero lo demás estás pegado a la pantalla del ordenador, precisamente porque estás consultando agencias, viendo que está llegando nuevo, trabajando tú, escribiendo tu propio guión o tus propias noticias, elaborando. Entonces tampoco tienes tiempo. Yo no puedo estar con la radio y a la vez haciendo otra cosa. No puedes. No puedo, no. ¿Ves televisión? Sí, soy teleadicto. ¿Eres teleadicto? Veo mucha televisión. Mucha televisión. Mucha. ¿Y leer? Leer también, me encanta. ¿Qué es lo leer. último que estás leyendo? Pues ahora estoy leyendo, me encanta la novela negra, y ahora estoy leyendo a un... no recuerdo cómo se llama, fíjate, eso me suele pasar mucho. Bueno, os pasa a todos, no a ti solo. Estoy leyendo una novela de dos autores que acaban de publicarse en castellano ahora, suecos, y que me recuerda mucho a Henry Mankell. Sí, me recuerda mucho, y estoy muy a gusto. Estoy acabando la novela y estoy enganchadísimo, ¿no? Estás enganchado. Y fíjate que no sé ni cómo se titula, pero estoy ahí en la... Paco, veo que tienen ganas de preguntarte. Bueno, José Ra, le he visto yo con el rayo de ojo, no hace nada más que escribir. Ya creo que los conoces a todos, ¿no? Porque muchos son compañeros tuyos. Esperanza, Xavier... Sí. Y José Ra, bueno, José Ra no. José Ra es el más alejado. ¿No lo conocías a Paco? A él conoceré sí, pero a mí no, yo con él. Es difícil no conocer a Paco Valderrama. Y por eso me estoy... Bueno, la verdad es que le ponemos cara a Paco Valderrama, porque salvo que entren en la página web y vean la cara de él en esas fotitos que ponen en Radio Victoria y que anuncian el programa que presenta cada uno de los colaboradores, presentadores o periodistas de la casa, no le vemos nunca, salvo que es verdad cuando la rueda de prensa de WordPress, que puedes aparecer ahí, pero poco más. Si no. Está bien a veces poner la cara también al que escuchamos. Sí, en la radio además pasa una cosa que es muy, muy, muy curiosa. Y es que a mí me sigue llamando la atención, después de 30 años en la radio, que pues coges un taxi, ¿no? Por ejemplo, y a tal sitio y tal, el taxista. Usted está en la radio, ¿verdad? Porque yo y me quedo, ¿y cómo se da usted? ¿Cómo? Claro, si estuvieras en televisión es otra cosa, ¿no? Pero en la radio me sorprende muchísimo que alguien te pueda reconocer por la voz. Me sigue pasando, ¿eh? De eso doy fe. Esperanza, buenos días. No he dicho nada. Egunon. Egunon. ¿Todo bien, Esperanza?
Todo bien. Sí. Sí. Xavier Añua, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy a gusto, además. Muy a gusto, Sí. ya sé. Hoy ha sido directamente donde Paco a mí ni me ha saludado. Lo he apuntado, que lo sepas. Tenemos que saludar a Paco, con el que tenemos mucha amistad y mucho cariño cuando coincidimos. Porque hay una cosa que Paco ha dicho. Es decir, nosotros colaboramos, Esperanza y yo, en la radio, y cuando entras a la radio, allí hay un ambiente muy de trabajo y muy agradable. Sí. Y entre los agradables y amigos siempre está Paco con una sonrisa. Bueno, siempre está Paco con una sonrisa. Con sus gafas aquí. Sí, con sus gafas aquí. Y luego ha dicho algunas cosas. Claro, él dirige el programa, da esto, lo otro. Pero yo sí que antes de eso quería hacerte una pregunta. A veces se habla muy poco del trabajo en equipo. Y detrás, me imagino, a mí me gustaría que me dijeras, detrás hay un equipo. Y ese equipo trabaja para que eso funcione, ¿no? Muchas veces solo se ve la foto es el que lo dice. Y a mí me gustaría que hablases un poquito del equipo. Por supuesto, bueno, es que es todo, cuando estaba hablando me estaba refiriendo a un equipo, o sea, claro. Redactores, redactoras, bueno, a mí me toca ahora editar. Editar es pues dirigir o concebir un informativo, llevar a cabo un informativo, pero claro, nosotros estamos pegados, los editores, en la mesa. La calle la vemos para entrar y salir, nada más. Cuando un periodista tiene que estar en la calle, lógicamente, ¿no? Entonces los compañeros y compañeras, esos son los que trabajan de verdad. O sea, bueno, ellos son los que están en la calle, vienen con la lengua afuera, vienen de una rueda de prensa, vienen de un reportaje, vienen de una noticia que se ha producido, un suceso, y llegan como llegan, claro, sudados, arrastrados, con la bici, porque se mueven en bici la gran mayoría, porque además es muy rápido en Vitoria, ¿no? Entonces, el equipo lo es todo, vamos, nosotros sin los compañeros y compañeras, vamos, no haríamos nada. Tendríamos que hacer nosotros la noticia y llegaríamos a hacer una noticia como mucho. Y por cierto, todos son muy jóvenes y tienen una habilidad tremenda, pero tremenda para, sobre todo en el área tecnológica, donde yo ya me encuentro un poco más anquilosado, ¿no? Pero editan a toda velocidad, cortan voces, sacan... preparan la edición sonora, ¿no? Lo hacen ellos. Nosotros ordenamos un poco todo eso. Y la figura del técnico, que no se nos olvide. Y la figura del técnico. Que siempre hay una lucha tremenda entre plumillas y técnicos, porque siempre es así, ¿no? El técnico, no, pues está grabando otra cosa, pues no está, pues este... Y es gente encantadora también, que mete muchísimas horas, ¿no? Pero somos como dos mundos enfrentados, el técnico y el plumilla. Siempre nos llevamos bien, ¿eh? Somos como un matrimonio mal avenido, que nos llevaremos bien. De esos que duran. De esos que duran, sí. Espera, David, preguntarme, ¿qué te gusta preguntar? Uy, yo le preguntaría muchas cosas porque... Pregunta. Cuando has empezado un poquito a hacer como tu trayectoria, ¿no? Bueno, primero la pregunta concreta era ¿qué noticia te ha quitado el sueño? ¿No has dormido en una noche? Eso. ¿Qué noticia me ha quitado el sueño? Sí, es que la ha habido. Pues me han quitado el sueño bastantes noticias, pero sobre todo cuando trabajaba en la prensa escrita. Yo trabajaba en Madrid y era corresponsal de varios medios y... Bueno, era una época riquísima y además... Luego hablamos de eso. Y muy bien pagada. O sea, muy bien pagada. Yo cuando empecé en Madrid, años 76-77, cobraba bastante más dinero de lo que cobran ahora la gente que empieza, vamos, pero mucho más. Hasta para pagarme el apartamento, lo que sea, ¿no? Entonces sí que había cosas que te quitaban mucho el sueño por la época que era, además. Era una época tremenda. Yo, por ejemplo, hice todo el juicio de la matanza de Atocha. Todos aquellos días, aquella semana horrorosa que teníamos, estábamos en la fila de los periodistas que parecía que nos iban a fusilar en la Audiencia Nacional y detrás teníamos cantidad de gente fascista. Sois los siguientes, vamos a ir a por vosotros, ya sabemos cómo te llaman. Y estabas ahí esa oyendo lo que conozco muy bien. está, cosas de estas, no te quitaban.
leer el famoso Alcázar, El el Alcázar, que era el Sí, periódico o leías el pueblo ultra. de Emilio Romero. También, ¿no? Pero mirabas sobre todo la editorial, a ver si había editorial Claro. la editorial firmada por Almendros, que era como eran los generales del ejército que se camuflaban ahí, a ver qué decía, a ver cuándo viene Ya. el golpe, ¿no? Pero bueno, eras joven y a la vez estaba la movida, que no te voy a contar, claro. No Así me que cuentes. eran épocas, quitarme el sueño no, hombre, hemos estado hasta muy tarde muchas veces, ¿no? En la radio también, en Radio Vitoria, pues hace unos cuantos años cuando hubo unas inundaciones gravísimas, Sí. que estuvo a punto de desbordarse por centímetros el Zadorra, llegar a Zaramaga el agua casi, si hubiera pasado, que no pasó, pero estuvo hasta las 6 de la mañana, a las 5, embarraos, pero con una satisfacción, preocupados, pero estabas haciendo tu trabajo como tiene que ser, ¿no? Pero quitarte el sueño, pues, bueno, acabas durmiendo, ¿no? Esa es la profesión. Sí. Sí, no, esa era la pregunta concreta que quería hacer. Y luego, pues felicitarte porque tuviste más suerte que yo. Claro, yo te estoy hablando de hace pues 80 años, ¿no? Entonces, en el colegio, que era un grupo escolar al que yo iba, que había en la calle Serrano, porque yo vivía allí, el 48, pues nos hicieron unas preguntas sobre qué queríamos ser de mayores y yo dije periodista, que entonces no existía como profesión. Incluso, sí, incluso todavía no sabía que hablaba Agencia F. Y me dije, y entonces una señora, que no se me olvidará, era una teresiana, me dijo, que era la directora, me dijo, tú ni periodiquera. Y me entró que estuve 3 días llorando porque me dijo eso. Entonces me desquité porque después, cuando ya estaba en el instituto, Gerardo Diego, que era el profesor de lengua que teníamos, me señaló con una redacción que había hecho. Entonces, como que ya me había vengado de aquella señora, ¿no? Pero siempre he tenido una admiración y una especie de cariño ahí de déficit que tengo de no haber podido. Bueno. De eso. Entonces, cuando tú dices que desde pequeño me ha dado el toque, digo, otro. Me alegro Pero mucho. se suele compensar y en la vida. te felicito, a mí me ha costado mucho. Yo a veces pienso que hubiera querido ser otra cosa, ¿eh? Sí. Biólogo marino, por ejemplo. Es bonito. Sí, me gusta mucho. José Ramón. Oye, yo hay una cosa en la conversación que has estado dando que me ha llamado la atención. Yo casualmente, por otra razón, no te digo lo que pienso, pero lo has dicho con un tono en do menor, ¿eh? La influencia de los poderes en la radio pública. Y luego has hecho una cosa ahí entre pública y privada y que te has escapado, ¿eh? Pero bueno, simplemente me refiero a este tema. ¿Dónde está la influencia de los poderes en la radio pública vasca? ¿Dónde están? A ver, no es que sea, no me estoy refiriendo, no quiero dar a entender que hay una influencia directa de los poderes en la radio pública vasca. Sí, pero ¿dónde están? Vamos a ver, hay una influencia de los poderes en general en todos los medios. Y no hace falta llamar, como seguramente la leyenda urbana diga, no, ha llamado el jefe, el alcalde, lo que sea, y usted, porque no me gusta, eso no se hace, no hay nada. Hay otra forma de hacerlo, es convocar constantemente ruedas de prensa y que tú tienes que atender, porque son importantes, y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que pues prácticamente te dedicas a eso, no hay tiempo tampoco para contrastar o para decir, bueno, pues esta noticia, vamos a ver, pongamos un ejemplo totalmente ficticio. Vamos a construir en Vitoria 20.000 viviendas casi gratis para quien lo necesite. Tú vas a la rueda de prensa, traes esa información, te va pasando la mañana entre que vas, vienes, es la rueda de prensa, haces 4 preguntas, vienes, elaboras eso y la noticia sale. Pero no hay tiempo para coger y decir, a ver, 20.000 viviendas, ¿dónde se van a hacer? ¿Cómo? Entonces, las cuentas públicas no. Es decir, no hay tiempo de investigación.
No hay tiempo para contrastar la noticia e investigarla. Porque también tienes otra rueda de prensa de que la oposición va a decir no sé qué sobre ese tema. Es decir, tendríamos que tener muchísimo más tiempo. Es decir, la radio, por ejemplo, sería perfecta si cada redactor hiciera una noticia nada más al día. Una o media para sacarla al día siguiente. Perfectamente elaborada, contrastada, estudiada, pero no hay forma, no se puede. No se puede. Entonces, porque el ritmo que nos imponen es tal, y con eso ya es suficiente. Con eso tú, un equipo, además ahora, pues lógicamente todas las administraciones, partidos políticos tienen muy buenos equipos de profesionales de comunicación, que muchos, por ejemplo, vienen de Radio Vitoria, ¿no? Han pasado por Radio Vitoria o de otro medio de comunicación. Es decir, tú te quedas en el paro, porque ahora las cosas son así, y si tienes la suerte de que te llamen de un gabinete de comunicación, de un partido o de esto, pues ahí echas los restos, ¿no? Entonces, esa forma de influencia es una forma indirecta, pero efectiva, ¿entiendes? No hay esa llamada, no. A ver, yo soy, no sé, vaya usted a saber en las altas instancias, pero no al nivel que nos movemos nosotros, ¿no? Eso es. No, esta era la pregunta. Quiero decirte que yo no quiero escaparme, ¿eh? O sea, no te has escapado, porque yo lo que te he entendido es precisamente lo que te quería preguntar. Es decir, para mí está el medio que están dirigidos son esos periodistas que están al servicio de la economía y la política. Vamos a editar estamos, por desgracia, todos, pero ellos están determinados para decir lo que tienen que decir. Y no dejan de decir otra cosa ni dan tiempo. Este es mi criterio, tú lo has explicado a tu estilo, por supuesto. Sí. Y ese es mi pensamiento. Por eso hay una cosa en ese tema que no me gusta, ¿eh? O sea, la libertad ahí no la veo coartada. Pero es mi opinión nada más. Sí. Y yo te quisiera hacer, ya que tú siempre has preguntado a los demás, a mí no me has preguntado nunca, pero siempre preguntáis a los demás y luego nunca decís lo que vosotros pensáis. Perdona, una precisión, que esto es importante. En la radio, otra de las virtudes que tiene la radio, yo entiendo que cuando se hace una entrevista larga, pues yo te entrevisto a ti, nos podemos tratar de tú, ¿verdad? Sí. Yo te entrevisto, bueno, pues estamos media hora hablando porque me interesa hacer sobre tu actividad, lo que sea, ¿no? Entonces, en prensa escrita casi nunca están de acuerdo los entrevistados. ¿Qué titular? Han sacado... Y lo has dicho, pero para ti no era importante y para el periodista sí. Ese contrasentido funciona mucho. En la radio, y esa es otra virtud, esto es muchísimo más difícil, porque lo que dices sale, como dice, sale. Eso sí, se lo lleva el aire rápidamente, el viento, ¿no?, que tenemos estos días. Pero es lo que tú dices, no hay más. Esa es una de las virtudes. Y perdona ya, era para precisarte eso. Ya sabes que yo soy muy crítico con la radio en el sentido de que la libertad de la radio está bastante mermada en estos momentos, es mi opinión. Y por supuesto no vale más que mi opinión. Y ahora me gustaría preguntarte unas cosas, ya que siempre preguntas, yo te voy a preguntar y tú me tienes que contestar sin pensar demasiado. Bueno. ¿Cuál es tu principal preocupación? Y te las voy a preguntar 6 seguidas, ¿eh? Ajá. Tu principal preocupación, si tuvieras que opinar, a nivel internacional. Mi principal preocupación. Sí, cogerías una. ¿Cuál? A nivel internacional. Inquietud, por no decir miedo, inquietud. Bien. A nivel europeo. Tristeza. A nivel español. A nivel español. Asombro. A nivel País Vasco. A nivel País Vasco. Moderación. A nivel Álava. Álava como territorio en general. En general. Luego te voy a preguntar Vitoria, o sea que puedes prepararlo. Pues a nivel de Álava. Pues casi no podría decírtelo, ¿no? No tengo una opinión. Si prescindimos de Vitoria realmente, pues un dejarse llevar, no sé, una tranquilidad, ¿no? Vitoria. Vitoria, confusión. ¿Y personal? Personal, pues... que no sea íntima. Pues satisfecho. Vale.
Era lo que te quería, o casi feliz, podría decirte. era lo que te quería en preguntar. este momento. Mi curiosidad iba por ahí. ¿Cuál es la noticia de radio Sí. que a vosotros recordáis, que os haya impactado en su momento? Esa noticia Ay, luego puedo comentar una anécdota Sí. después, que es, me creo que es... coméntala viene al ahora, pelo con- coméntala ahora, después, coméntala cuando ahora. termine. No, Sí. ¿Cuál es esa noticia que os impactó, os ha impactado a lo largo de vuestras vidas? La muerte de Franco. El la muerte de anuncio Franco. de la muerte de Franco. Es que yo iba a decir lo mismo. Es que cambia, o Claro, por lo menos produce la sensación de un cambio a los que durante muchos años habíamos estado esperando algo, ¿no? Sí, lo que Que pasa luego es que ya hace mucho que ha pasado. Ya. Sí, no importa, pero sin embargo ahora está habiendo una No, serie yo ahora de... tengo otra, claro, evidentemente esa no. Ahora está habiendo una serie de historiadores jóvenes que nos están dando una versión del final de la guerra y la posguerra que nosotros hemos vivido y que, por ejemplo, en Vitoria y en Álava, que no se corresponde para nada con lo que realmente pasó. Y son historiadores que algunos, por ejemplo, el otro día leía una que decía, es que además yo soy académica, pues no estás diciendo exactamente lo que pasó. Pero la muerte de Franco cambió mucho. Vosotros, claro, sois más jóvenes. Pues a mí me impactó el 23F, o sea que a mí por la verdad me impactó mucho. Y era muy joven, ¿eh? Los últimos fusilamientos de Franco. Ay, es verdad. Sí, ¿eh? Aquellos, la noticia que yo más he odiado y sigo odiando toda mi vida. Sí. Odiar, que es difícil, ¿eh? Pero eso. Paco, un planteamiento. Pues hablando de la radio, os quiero comentar una cosa, que es una anécdota curiosa, y es que en 1985, en Radio Vitoria, eran tiempos gloriosos, se podía hacer ahí, teníamos muchísimos medios, y bueno, los años 80 y 90 fueron fantásticos. Había muchísimos medios y hacíamos de todo. Entonces, una de las cosas que hicimos, porque leímos un artículo sobre la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que había hecho aquel programa en los años 40 en Estados Unidos y la gente aterrorizada y tal. Y entonces hubo un cierto debate en la radio diciendo, esto ahora es imposible hacerlo y tal y cual, y ahora la gente ya no se tragaría esto, ¿no? Venga. Y entonces, en un programa Apolo de Limón, que llevaba Anabel Cabrero, una compañera de Radio Vitoria, se hizo la Guerra de los Mundos en Vitoria. Pero bueno, a un nivel fantástico, con un imitador de Felipe González, que era presidente del gobierno. Entonces la historia era... Pero además en el programa se decía, esto es una recreación, esto no es real, cada 15 minutos o así, ¿no? Entonces duró, yo no sé, 3/4 de hora, no recuerdo bien. Pero bueno, intervino todo Radio Vitoria, con la unidad móvil, y estamos, bueno, ¿qué había pasado? Ha caído, estamos en el programa, un momento que tenemos una noticia a última hora, ha pasado algo en Armentia, ha caído algo, no se sabe, un rayo, no sé, vamos para allí, a ver, vamos a mandar la unidad móvil, porque parece que hay bastante preocupación. Bueno, saqué del programa, la unidad móvil, bueno, una cosa es como de acero, está todo ardiendo, la basílica arrasada, bueno, bueno, Felipe González ahí haciendo declaraciones, han caído una especie de meteoritos en varios puntos de España, no sé qué, aquí la unidad móvil va y de repente es como un rayo, entonces, pero bueno, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Bueno, fue tremendo. Coincidió ese día con que el GAL había asesinado a alguien, a unos refugiados en Euskadi Norte. Bueno, y había bastante follón en la calle, con la policía. Bueno, coincidió absolutamente todo. Fue tremendo. Gente que se quería marchar de la ciudad. Taxistas que durante meses nos dijeron que nos querían matar casi. Bueno, una alarma total. El gobierno civil, el gobernador civil, que iba a demandar a Radio Vitoria, porque era una alarma terrible. O sea, funcionó. Y estabas cada 15 minutos diciendo que esto es una... Por eso funcionó. Y... Porque cuando estos dicen que no, es que... Y fue muy curioso, fue un experimento muy interesante, ¿no? Ahora, claro, con el ya tema, no me acordaba. con el tema de la posverdad, ahora, claro, todo eso... Pero sí recuerdo aquel momento, ¿eh? Yo sí fue una cosa muy curiosa, es un experimento que creo que... Yo, hablando de anécdota de lo que es la radio, en un día de la radio, yo por la edad, os imagináis,
Yo tuve el primer programa en Radio Vitoria en el año 55, que era un programa de jazz, el primero que había de jazz. Y cuando íbamos a poner un disco, estaban censurados. Los discos de jazz que eran en inglés. Hoy todavía se conservan. Sí, allí, nosotros tenemos, en Radio Vitoria tenemos unos cuantos. Censurados, pero además el censor no hablaba inglés. O sea, eso de entrada, no hablaba inglés. Tiene Por si un nombre. acaso. Por si acaso. Por si acaso. Y te rayaba el disco y no podíamos poner aquellos discos porque era imposible. Sí, pero además era un trabajo muy fino, porque eran LPs, vamos, eran vinilos grandes, y entonces el censor, con un trabajo fino, con un clavo, lo que hacía era el título de la canción en la carátula lo raspaba. Y luego iba al corte preciso donde estaba la canción o el tema y el resto se salvaba. Pero esa canción estaba machacada, un trabajo minucioso, ¿no? Una censura, y dices, bueno, todavía alguna vez se han exhibido esos discos, nos los han pedido y tal, porque era curioso. Sí, ¿no? esto fue en el 55. Y ahora decimos que no hay diferencias, pues cuando Esperanza y yo llegamos a Radio Vitoria a hacer un programa que es un poco de opinión, o sea, es muy personal. Un poco no, es de opinión. Sí, es de opinión. Llegamos y vamos a hablar de lo que vosotros queráis. Venimos aquí y ayer nos habían mandado una cosita y mañana hablaremos de lo que vosotros queráis. Es decir, lo que vosotros queráis es que es completamente diferente. Es decir, hay la posibilidad de decir lo que tú quieres. Y nadie hasta ahora, nunca, nadie nos ha dicho no hables Nos de han eso. censurado. Nadie nos ha dicho lo más Nos dan mínimo. libertad total. Es decir, que sí, que han cambiado cosas. Pues que sois buenos. Porque Bueno, no tenemos más tiempo porque Paco tiene que yo le tengo que marcharse, decir que tiene que trabajar. ya he conocido avisos. 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 Yo no he dicho censuras, he dicho avisos. Es que tú eres peligroso. Claro, joder. Yo tengo que conocerlo, ¿no? Avisos, nada La más. experiencia, eso es importante. Y en Radio Vitoria, además. ¿Ah, sí? Sí. Pues sácalo aquí porque No, nos gustaría, sí, hombre. Jamás, pero avisos. Vamos a hacer de periodista del propio medio, ¿no? La pregunta me iba por ese camino Sí. porque el aviso venía de forma indirecta, no venía de la persona concreta, o sea, de las personas o del, además políticamente era política, sino que venía a través de asesores. Pues me gustaría saberlo, de verdad. No te lo voy a contar. Paco, siempre es un verdadero placer, ¿no? Bueno, Contar ha sido un contigo, placer la verdad estar es que aquí también. la verdad es que ha sido muy instructiva la charla contigo y lo hemos pasado muy bien. Se trata de eso, por lo menos. Y una gozada poder hablar el Día Internacional de la Radio, poder hablar de la radio y hablar de tu figura y de tu carrera, de tu vida profesional, ¿no? Que tampoco ha sido... Como la mía hay muchas y sobre todo mucho seguro, mejores. Seguro. Y en Radio Vitoria, además. Seguro, sin lugar a dudas. Pero bueno, te ha tocado a ti. ¿Eh? Muy bien. Paco Valderrama, un verdadero placer, un verdadero lujo. Le pueden encontrar en Radio Vitoria de lunes a viernes en Araba Gaur 3 de 6 a 7 de la tarde todos los días de la semana, por cierto, con las tertulias. Con ese trocito de tertulia que tiene, que es muy interesante, por cierto, súper interesante. Cuídate. Bueno, un placer. Un lujo. Gracias. Pausa para publicidad. Despedimos como Dios manda a Paco Valderrama y nosotros seguimos en tertulia. Hasta ahora.